Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Los sentidos captan lo contingente, la inteligencia capta lo necesario. Esta es una frase extraída del libro de Introducción a la Lógica de Raúl Gutiérrez Sáenz. Lo anterior, cuando en una serie de argumentos explica el procedimiento simple de aprehensión de un objeto, es decir, del entendimiento de la esencia o estructura que hace ser a un objeto. Esto pues, cuando nos adentra lo que es ya los juicios, y al respecto este mismo autor dice que una proposición expresa un juicio y este necesariamente tiene como uno de sus elementos al verbo. Ese juicio tiene como cualidad afirmar o negar algo y como propiedad fundamental ser verdadero o falso según su adecuación a la realidad. No es muy complejo realizar una reflexión sobre las proposiciones y proposiciones fácticas y su utilidad dentro de la construcción de una teoría. Para efectos de reflexión, basta que conduzcas tu mirada a la lógica y filosofía de la lógica. Al respecto, puedes leer las reflexiones y los cálculos conjuntistas y funcionales de Mario Bunge, los cuales puedes encontrar en su libro de epistemología, en el capítulo 2, llamado Filosofía de las Ciencias Formales. Esto por ahí en la página 53. Ahí donde propone un materialismo conceptualista y ficcionista en el cual determina la existencia material o conceptual de las proposiciones. Voy a dejar que lo investigues para que sepas qué es lo que determinó este filósofo de la ciencia. Lo anterior, reitero, desde la lógica. En este podcast vamos a hablar de las proposiciones fácticas, así como lo escuchas. No nos vamos a adentrar a aspectos lógicos ni de cálculo proposicional o de teoría de conjuntos, los cuales, aunque interesantes y útiles, de momento no son necesarios, puesto que el enfoque es más material, es más adentrado a una cuestión práctica y, por supuesto, sobre la composición. Sin embargo, dentro de este método, el utilizar el cálculo proposicional es tu elección, ¿verdad? Ya irá quedando claro esto un poco más adelante. Bienvenido a este nuevo episodio y comenzamos. Matizado que fue un poco el aspecto lógico y cómo esto de la lógica va entendiendo la proposición en sentido abstracto, por su parte puedes consultar los autores de metodología, lógica, filosofía de la ciencia y epistemología que consideres para que reflexiones sobre la forma de construcción de proposiciones fácticas, ya que no es materia de este método y este episodio profundizar en el análisis sintáctico y lógico de una proposición, como tampoco tratar de dilucidar cuestiones alrededor de ellas, aun y cuando existan autores e información confusa al respecto. Este trabajo para echar a andar el aparato crítico te lo dejo a ti como oyente, porque hay ciertas definiciones por ahí en internet de ciertos autores que en realidad podrían, si hacemos un cálculo proposicional, podrían resultar falsas e inexactas. Pero bueno, esa es dice el dicho, esa es harina de otro costal.
Un punto importante destacar es que, en parte, lo que distingue a las proposiciones fácticas de una hipótesis, esto desde el punto de vista metodológico, lo es que las proposiciones fácticas bien pueden ser generales, bien pueden atender a aspectos individuales del caso, y las cuales ya cuentan con elementos de prueba necesarios y suficientes para su corroboración. Es decir, ya cuenta con una serie de referencias a lo real. En contraste con la hipótesis, esta apenas es una explicación tentativa y más general, la cual se buscará verificar o refutar según se vaya desarrollando la investigación y obteniendo material probatorio. Entonces no es complejo identificar la diferencia entre una y otra. Al respecto, ahora continuando también con este aspecto metodológico, al respecto sobre la pregunta de investigación y la proposición fáctica, podría pensarse que existe un conflicto de índole posicional al mero estilo del huevo y la gallina. Es decir, podríamos entrar en conflicto de ¿qué hago primero? ¿Planteo la proposición fáctica o la pregunta de investigación? Lo anterior no debe ser motivo alguno de preocupación, pues hay una relación mutua entre ambas, ya que autores como Sampieri señalan que de una pregunta de investigación puede surgir una proposición fáctica. Por lo tanto, esto lo digo yo, de una proposición fáctica puede surgir una pregunta de investigación, invirtiendo lo anterior. Llegados a este punto y matizada la parte lógica, filosófica y metodológica, podemos adentrarnos ahora sí al estudio del caso a través de este método en su apartado de proposiciones fácticas, iniciales, preliminares, como les quieras llamar. Ese no es ningún problema. Para efectos de nosotros ir identificando las posibles proposiciones fácticas defensivas, ya debimos haber realizado una serie de observaciones. Identificar las condiciones iniciales del hecho, el problema, la calificación jurídica, identificar, clasificar y triangular datos, o sea, aquellos antecedentes de investigación que están incluidos en la carpeta de investigación. También contamos con una unidad de análisis, teoría particular del tipo penal, un conjunto de doctrina jurisprudencial y diversas teorías afines al caso, un conjunto de normas de la legislación secundaria y comprendido y entendido el o los paradigmas aplicables al caso. ¿Por qué? Porque, como se verá más adelante, se requiere una coherencia interna y externa entre las proposiciones fácticas y los demás elementos del caso de estudio. La función de estas proposiciones fácticas es que consiste en comunicar o dar un mensaje respecto a cierta información existente que señala tal o cual acontecimiento o existencia material de un objeto. Repito, una de las funciones de las proposiciones fácticas es comunicar, decirnos que existe allá en la realidad o pasó un acontecimiento en la realidad, ¿sí? Que existe un objeto en la realidad o que hubo un acontecimiento en la realidad. Tal aspecto resulta de suma importancia, pues identificar aquellas proposiciones fácticas necesarias y suficientes tendientes a construir y demostrar la teoría del caso, así como le da la unidad de análisis, y cuya coherencia interna y externa nos ayude a reducir al mínimo cualquier contradicción o ambigüedad, por lo que no debe pasar por alto que en el caso de la defensa, pues ya tenemos ciertos datos dados por la investigación del fiscal y con la cual comenzamos a trabajar. Así pues, la unidad de análisis la vamos a ir verificando y luego demostrando con una serie de proposiciones fácticas coherentemente estructuradas y con un necesario y suficiente material probatorio. De antemano, las proposiciones fácticas defensivas se van a ir estructurando en un primer momento de los propios antecedentes de investigación incluidos en la carpeta de investigación para, posteriormente, con base en la unidad de análisis, teoría particular del tipo penal, poder estructurar las preguntas de investigación, identificar elementos probatorios y nuevas proposiciones fácticas. Por supuesto, no dejemos de lado el hecho, que fue imputado y que por el cual se vinculó a proceso en dado caso al cliente, ¿verdad? Esto es punto base de conocimiento
para nosotros como abogados, y yo nada más hago énfasis en los demás elementos como la unidad de análisis y teoría particular. Un punto aclaratorio. Por nuestra parte, en este episodio se atenderá más al ámbito de la composición de las proposiciones fácticas, es decir, atenderemos más a la coherencia interna y externa de las mismas, lo cual nos podrá permitir señalar no solo lo implícito, sino también lo explícito del caso. Así pues, hay que ser conscientes de que en el estudio del caso y construcción de las proposiciones, mayormente estas pueden ser de índole fáctica, así como causal. Y como señala Sampieri, van a ir postulando una teoría. Por lo tanto, dentro de este método, en conjunto con la unidad de análisis, en conjunto con el marco referencial, las preguntas de investigación y el principio de triangulación, nos guiarán hacia la consecución de material probatorio necesario y suficiente, así como lícito, idóneo y pertinente. Ya no vamos a andar, voy a hacer un paréntesis, ya no vamos a andar ahí perdidos, ¿no? Sino que buscaríamos enfocarnos muy concreto. Esto que digo es cuestión de que experimentes, ¿no?, en la aplicación de este método. Ahí tú podrás ir notando algunos aspectos por ahí diferenciadores en comparación con la teoría del caso tradicional. Bueno, cierro paréntesis. Hablemos de la coherencia interna y la coherencia externa. En nuestro caso como defensores, y dado que ya contamos con ciertos antecedentes de investigación incluidos en una carpeta de investigación y, como las proposiciones fácticas defensivas se van estructurando con base lógica y en conjunto con el principio de triangulación sobre los propios antecedentes de investigación, requerimos procurar en torno a la coherencia externa que las proposiciones fácticas tengan reciprocidad uno a uno con el aspecto conceptual y semántico de la unidad de análisis, así como con los elementos probatorios que sostienen a la proposición. Lo anterior, pues, para darle suficiente corroboración objetiva a la proposición. En su parte interna, las proposiciones no necesitan contradecirse unas con otras, es decir, no afirmar algo de un objeto y luego en otra proposición fáctica negar una condición igual de ese objeto, porque estaremos cayendo en contradicción, y pues es de conocimiento sumamente básico para cualquier abogado los principios lógicos, ¿no?, de no contradicción, de identidad, no tercero excluido, entre otros, ¿sí? Bueno. Por su parte, en torno a las proposiciones fácticas del fiscal y tras realizar una serie de observaciones, identificar las condiciones iniciales del hecho, el problema, la calificación jurídica, identificar, clasificar y triangular datos, es que las proposiciones fácticas, las cuales comunica el fiscal en la formulación de imputación, requieren ser sometidas a análisis de coherencia interna y externa por ti como abogado, y esto ayudará a encontrar huecos sobre el conocimiento del hecho y caso, ayudando a identificar el lado deficiente a explorar por parte del fiscal y, por supuesto, a explotar por parte de nosotros. Estas, a su vez, cuando realiza la triangulación e identifica las condiciones del hecho, te van a ir dando los datos que ocupas sobre su coherencia lógica y fáctica. Esto último, te voy a ser bien franco, se comprende haciéndolo. Dicen los matemáticos, ¿no?, que ahí, cuando hacen una demostración, hay que hacerlas para entenderlas. Pues así es. En cuanto a la coherencia interna de las proposiciones fácticas, del fiscal, hay que tratar de encontrar contradicciones entre ellas. Ya lo dije hace ratito, nosotros tenemos que evitarlas, pero tenemos que encontrarlas en las del fiscal. En la coherencia externa, identificar si tienen o no reciprocidad uno a uno entre el contenido semántico de la teoría particular del tipo penal y la proposición fáctica. También identificar si hay reciprocidad uno a uno sobre el aspecto conceptual y semántico de nuestra unidad de análisis, porque de antemano pues también va a andar girando ahí en los aspectos conceptuales previsorios, vamos a llamarlos previsorios, o sea, previendo el fiscal por dónde podría ser la defensa de la unidad de análisis. Además,
no se olvide identificar si existe reciprocidad entre la proposición fáctica y los elementos probatorios que sostienen a la propia proposición. Mucho ojo con esto. En el quehacer anterior, y sin lugar a dudas, puedes echar mano del cálculo proposicional para efectos de estudiar la forma lógica y determinar si son o no estructuras bien formadas. Esto, queda a tu consideración. Hay veces que por la premura del tiempo procesal y la prontitud de una audiencia, recurrir a un cálculo proposicional podría absorber tiempo que puede invertirse en el trabajo de campo sobre la recolección de pruebas. De ahí que si bien, ojo con esto, si bien no existe alguna regla o indicador objetivo respecto a los términos en que deba señalarse la pérdida de fiabilidad de algún acto dentro del estudio del caso, es que posiblemente más adelante se tendrá, con base en la propia utilidad y validez de este método, dicha regla o indicador. Por lo tanto, ¿es útil realizar cálculos proposicionales? Sí. Realizar cálculos conjuntistas también. Muy útil. Pero aquí ya queda caso por caso. Si hay tiempo, si no hay tiempo, y según los actos a realizar. Pero yo te invito a que lo hagas, ¿verdad? Que lo hagas, que analices lógicamente las proposiciones del fiscal. Bueno. Ahora bien, como las proposiciones fácticas hacen referencia a lo real, son una representación de un cambio, cualidad o característica objetiva. Cabe poner un ejemplo. Si se dice equimosis violacia objeto contuso, puede verse que estos no nos dicen nada respecto a su existencia o forma de realización. Es decir, no está confirmada ni está negada su existencia o mecánica de realización, por lo que su verdad o falsedad no puede ser demostrada y las mismas no son una proposición fáctica, sino que desde el punto de vista lógico quedan en un mero concepto. ¿Sí? Ya estamos ilustrando esto de las proposiciones fácticas. Por su parte, si se dice la equimosis violacia de la víctima, reitero, pero me pasé una parte. La equimosis violacia en la mejilla de la víctima fue causada por el golpe que el acusado le propició con un objeto contuso. Se está haciendo referencia a objetos concretos o reales cuya existencia está en cierto lugar. Tal es el caso de la equimosis violacia en la mejilla de la víctima. La víctima, como otro objeto cuya existencia es real, el acusado, el objeto contuso, está haciendo afirmaciones de estos objetos reales. Además, esta proposición señala la causa que originó la existencia real de esa equimosis violacia, un golpe. Por lo tanto, es una afirmación de índole causal, ya que afirma que una persona, el acusado, con un objeto contuso le produjo una equimosis violacia a la integridad de la víctima, en específico en la parte de su mejilla. Lo anterior puede ser demostrado, ya sea afirmativa o negativamente. Aquí tenemos un ejemplo de una proposición fáctica y cómo requerimos identificar esos objetos reales, esos objetos concretos a los que está haciendo referencia, y también no perder de vista que en algunas se puede hacer referencia a relaciones causales, ¿sí? En esa demostración afirmativa de este ejemplo es que se requieren elementos probatorios que muestren la existencia fáctica de la equimosis violacia en la mejilla de la víctima. También un elemento probatorio que muestre la existencia fáctica de la víctima, el acusado y el objeto contuso. Y así ir concatenando todo para llegar a una relación lógica y natural del evento causal de la acción y movimiento corporal del acusado sobre la integridad física de la víctima, empleando un objeto contuso y por ello pues ocasionar ese golpe y pues esa lesión, y de ahí tenemos la violación al deber jurídico, ¿sí? Entre otras cosas. Para esto, para esta serie de ejercicios y ejemplos como el que realicé, es posible apoyarse y sistematizarlo
mediante el uso de tablas. Posiblemente si googleas, si pones teoría del caso, te van a salir blogs, te van a salir libros, muchas cosas en donde usan tablas para sistematizar la información. Esas tablitas que rondan en blogs, foros y algunos libros es la parte de triangulación de datos con las proposiciones fácticas y que abonan a la búsqueda de coherencia. Sin embargo, aquí hay un pequeño problema: la falta de precisión de su uso, así como la mezcla infortunada entre conceptos. Eso lo vas a notar. Hay quienes, por ejemplo, las proposiciones fácticas les ponen una condición para su validez a través de la creencia subjetiva del juez, etcétera, etcétera. En este sentido, hay quienes, por ejemplo, ponen de la teoría del caso tradicional la teoría fáctica, la teoría jurídica y la teoría probatoria. Y en algunas he notado que ponen, por ejemplo, en la teoría jurídica ponen hechos y ponen cosas de prueba. Y en las pruebas enuncian nada más documentos, periciales, testigos. Pero en rigor tiene que quedar claro el objeto de conocimiento, ¿sí? Pocas veces, o bueno, hasta ahorita no sería muy propio hablar de esto, pues, ya que esa parte, pues bueno, ya la venimos diciendo o se hizo referencia anteriormente. Entonces, si utilizas alguna tabla de esas que rondan por ahí, ten precaución, ¿no? Trata de dilucidar, ver si es coherente conceptualmente, ver si te señalan los objetos de conocimiento, entre otras cosas que hemos venido hablando. Así, estos ejemplos también se les suma la poca información sobre los pasos previos que hay que dar para llegar al vaciado de información en esas tablas. Y esto es lo que ocasiona las confusiones. Ahí está la tabla, te la ponen elemento fáctico, elemento jurídico, elemento probatorio, teoría fáctica, teoría jurídica, teoría probatoria. Ponen un enunciado, una proposición, un elemento del tipo y una prueba, lo cual, bueno, sí es útil. Aquí también se utiliza, bueno, yo también lo utilizo de esa manera, pero, repito, la poca información sobre los pasos previos que hay que dar para llegar a llenar esa tabla es lo que, por ejemplo, algunas personas que ingresan a la defensa particular o otros más que estudiantes, pues se confunden. Por mi parte, espero haber abonado un poco y al respecto sobre los pasos previos que hay que dar para llegar al vaciado de información en esas tablas y tratar un poquito ahí de desenredar esas confusiones que existen y las cuales se espera hayan sido disminuidas en este episodio del podcast, ya que si bien es cierto el hecho de plasmar los elementos del tipo penal, las proposiciones fácticas y elementos de prueba en una tabla, la cual su uso es necesario dada la utilidad para sistematizar la información y poder encontrar incoherencias o deficiencias en las proposiciones y elementos probatorios, no menos cierto es que su solo uso no resulta suficiente para lograr una comprensión cabal del caso y estructurar una adecuada defensa. Bueno, por otro lado, esas tablas en las que te puedes apoyar para sistematizar la información de las proposiciones, así como lo hemos venido contextualizando, se van a ir modificando conforme se vayan obteniendo nuevos datos informativos durante el trabajo de campo. Por lo tanto, no es estática. Las cosas van a ir cambiando. Bueno, en este punto terminamos con las proposiciones fácticas. Por ahí se puso, en resumen, un ejemplo. Matizamos un poco con la lógica, con un poquito de filosofía de la lógica. Y hablamos principalmente, el punto principal, dicen muchos abogados, el punto toral, ¿no? La palabra toral. El punto toral fue la coherencia entre proposiciones fácticas, no tanto su estructura sintáctica, sino cómo existe una interrelación entre ellas que debemos cuidar lógicamente para no contradecir, para no una contradicción interna y externa, para que coincida, ¿no? Lo que se
señala en esa proposición coincida tanto con los elementos del tipo, el hecho y bueno, por supuesto los elementos que le dan sustento en cuanto a la referencia del objeto de la realidad que señala esa proposición fáctica. Hasta aquí este podcast. El siguiente es de las preguntas de investigación. Ya también va a ir quedando más claro porque te dije al inicio, es una relación mutua, proposición fáctica, pregunta de investigación. Hasta aquí este podcast. Nos escuchamos en el siguiente. Excelente inicio de año, mes, semana, sea el día que me estés escuchando. Te deseo éxito, dinero, mucho dinero, por supuesto, sabiduría y paciencia. Disfruta la vida, amigo. Comparte el podcast y nos escuchamos. Hasta luego.